Amable auditorio, muchas gracias por tenernos la amabilidad de esperarnos un momentito. Teníamos algún ajuste técnico que hacer, pero pues como lo prometido es deuda. Ya está aquí con nosotros el diputado Amado Cruz Malpica, a quien me da mucho gusto recibirlo aquí en esta tu casa. Bueno, pues él es el coordinador de la bancada de Morena. Es un diputado que es un agente con cultura política, es un hombre académico, es un hombre preparado. Y desde cuando tenía yo la intención de traerlo aquí al estudio para poder comentar con él pues todos los problemas que vienen conmoviendo y agitando la vida política, económica y social de Veracruz. Y bueno, pues como ahorita el Congreso del Estado es noticia, después del escándalo surgido en el seno del Partido de Acción Nacional de la bancada panista. Amado, otra vez, bienvenido. Don David, gracias por recibirme. A ver, cuando me dicen don David es como si me sintiera yo el señor obispo. No, para nada. Pero es... Gracias, Amado, vamos a hablar de varias cosas importantes que la gente quisiera saber. Háblame de Eva Cadena, sobre los señalamientos que te hace a ti y a Rocío Nale como recaudadores de Andrés Manuel López Obrador. Hay que darle la visión a la gente, la verdad que es, qué hizo Eva Cadena como integrante de la bancada de Morena y después prestarse a ese tipo de argucias que cometió en contra del movimiento de Morena, en contra de la elección municipal, y pues están ahí los resultados. Ahora la gente quiere saber qué va a pasar con Morena. ¿Se le va a desaforar? ¿Se le va a consignar? ¿O qué va a pasar? Con mucho gusto comento tal cual registro yo los hechos, Varona. Eva es una diputada que llega al Congreso por la vía de Morena, de nuestro partido político, y se incorpora al grupo legislativo. Incluso es seleccionada como vicecoordinadora del grupo legislativo de Morena y en consecuencia es una gente que permanece haciendo trabajo político en nuestro grupo. Y no tenemos mayor problema con la diputada Eva Cadena. Sus votos, su comportamiento en general es un comportamiento que responde a las políticas, a las aspiraciones, a las propuestas de Morena. Sin embargo, como muchos mexicanos, nos enteramos por un video que había tomado un dinero supuestamente con la finalidad de hacerlo llegar al líder nacional de Morena, al estado Andrés Manuel López Obrador. Y en este mismo video se da a conocer que supuestamente era para actividades de carácter electoral. Esto genera desde luego una reacción en Morena. El partido naturalmente no comparte ni es función desde luego de ningún diputado tener este tipo de actividades, y se le separa del grupo legislativo porque ella no era militante activa de Morena, era una persona que no estaba en el padrón nacional de militantes de Morena, se le separa del grupo legislativo. Y entonces se inicia un procedimiento adentro de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, pero después aparece un segundo video donde recibe de nueva cuenta dinero. Y bueno, y al poco tiempo aparece un tercer video donde aparece recibiendo dinero, pero ahora por una actividad de carácter legislativo. En ese momento nosotros decidimos presentar una denuncia penal en contra de la diputada Eva Cadena por el delito que pudiera resultar. Y también el Congreso veracruzano en pleno decide presentar una denuncia que se encuentra en curso. Después realiza una especie de cierre de campaña en la Ciudad de México, va a muchos noticieros nacionales, va con Ciro Gómez Leiva, si no recuerdo mal, va con Pepe Cárdenas, va con entrevistar a Aristegui, en fin, hay una serie de comunicadores nacionales que le dan voz y bueno, se dedica evidentemente a atacar a Morena. Ahí aparece que supuestamente un familiar mío o alguien se presentó como familiar mío, como conocido mío, y le presentó a unas personas que supuestamente le dan el dinero. Me parece que esto ya es un asunto absolutamente con intención política, esa es mi lectura.
Naturalmente que si hubiese llegado alguien de parte mía, lo más sencillo es que me hubiera hablado y me hubiera preguntado. Yo no registro a ningún familiar que tenga el nombre que ella señala. Tampoco le he enviado a nadie para que le entregue dinero a ningún diputado ni diputada para que se lo hagan llegar a Andrés Manuel. Me parece que el sustento lógico es incluso poco fiable, porque en todo caso pues me lo hubieran entregado a mí, pues para que ando triangulando nada, ¿no? Pero me parece que está ya en la lógica de una ofensiva política. Hasta ahí los hechos con la diputada Eva Cadena. Lo demás me parece que tiene que ver ya con una situación política muy clara de mermar electoralmente a Morena en el cierre de campaña municipal en Veracruz, y particularmente me parece a mí también es utilizado nacionalmente para tratar de afectar la elección en el Estado de México. Amado, a quienes nos dedicamos a este menester de la información, nos parece muy curioso que un día antes de cierre de campañas de las municipales, la señora Cadena le hayan dado luminarias en distintos medios de comunicación nacionales, que pues nosotros conocemos que los noticiarios allá en el altiplano, pues cobran sus espacios y cobran sus tiempos. Y me pareció muy extraño que estuvo en Financiero, estuvo con esta Adela Micha, sí, estuvo con Ciro Gómez Leiva, estuvo con Pepe Cárdenas, y estuvo con una serie de gentes a nivel nacional. Todo eso conlleva a nosotros a la imaginaria de que estaba fríamente calculado un embate de tal naturaleza para que repercutiera directamente en el golpe a Morena en las elecciones municipales. ¿Cómo es tu observación en esto? Esa es exactamente la observación que tenemos. En realidad no hay un elemento que permita, porque no existe además, vincular a Morena con un acto indebido que pudo haber cometido la diputada Eva Cadena al recibir un dinero a la que desde luego no está facultada, nadie la mandó y es de su absoluta responsabilidad, y en todo caso es de su absoluta decisión el tener ese tipo de actos. ¿No? Me parece que efectivamente se inscribió en los adversarios políticos de Morena en esta fase electoral. ¿A ti te hizo alguna invitación el fiscal general del Estado para declarar sobre este caso? Me hizo una invitación, efectivamente. Me parece que el fiscal general tiene instrumentos jurídicos. Yo considero que no se trata de actos de urbanidad política o ciudadana, me parece que se trata de procedimientos legales. Yo tengo la valoración de que el fiscal es un fiscal que tiene una ocupación política más que un resultado tangible en materia de administración de justicia, y evidentemente manifesté públicamente que no voy a asistir a ninguna invitación que no tenga un sustento legal. Hoy a las 2 de la tarde se presenta, ella sí aceptó, la diputada Cintia Lobato, acaba de comunicarse por Twitter, su Twitter, que acepta la invitación del fiscal para que declare sobre las imputaciones que le hace a Sergio Hernández, el coordinador de la bancada panista y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. Esto le cae, yo vengo observando que le cae como anillo al dedo al fiscal el invitar a Cintia Lobato, porque ya con antelación hubo una declaración que causó mucha urticaria en el seno del Congreso cuando había declarado el fiscal Jorge Winkler que porque se le había negado el desafuero del ex presidente municipal de Fortín, dijo que los diputados eran corruptos. Y esto motivó que también se encendieran las farolas rojas ahí en los diputados locales. Bueno, pues vamos a reordenar cómo está trabajando el Congreso del Estado. Hay versiones, existen versiones de que se está manejando mal el presupuesto que tiene asignado el Congreso local. Y particularmente, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es Sergio Hernández, señalado de desvío de recursos públicos por 1.600.000 pesos, y también al señor Carlos Chico Fuentes, que es el director
de recursos financieros y del cual viene arrastrando una estela vergonzante de corrupción, porque fue anteriormente diputado del PAN y era el que había recibido los cañonazos hasta de los 5 millones de Duarte para aprobar pues las iniciativas que a vapor se hicieron en esa época y en ese tiempo. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la situación real? Porque yo asisto a las sesiones no a todas, pero casi a la mayor parte de las sesiones de la Cámara, yo veo mucho desorden, como que todos hacen lo que quieren, se salen a la hora que quieren, llegan a la hora que quieren, y la presidenta de la mesa directiva, que es una lectora de la orden del día, pues no se le ve que quiera meter orden en eso. Manterola se ha dedicado exclusivamente pues a llevarle agua a su molino, como se dice en política, y no meter orden en un congreso en donde los diputados deben estar siempre presentes. Yo he visto que los de Morena son los únicos que siempre están pues casi todos presentes, pero lo que son la diputación de la bancada del PAN y el PRI, pues se dedican a chacotear y todo eso. Entonces, ¿cuál es tu concepción sobre este asunto? Permítame segmentarla en algunas partes que yo entiendo de su comentario, Barona. Primero, la primera parte que tiene que ver con que la diputada Cintia Lobato acepta una invitación del fiscal, es absolutamente su derecho, su libertad, es una situación que corresponde a ella decidir de manera autónoma, ya veremos qué declara ante la fiscalía o que no. Me parece que ese es un primer tema. Hay un segundo tema que tiene que ver con los dineros del Congreso, como usted señala de manera genérica. Yo quiero ser muy claro, también ha habido algunos señalamientos a Morena de que se usa indebidamente una parte del recurso del Congreso. No hay tal, Barona. Los grupos legislativos de Veracruz y de cualquier estado del país y del Distrito Federal y del Congreso de la Unión tienen partidas asignadas para el interior de las bancadas del Congreso y tienen que ver con la proporción de los grupos legislativos y el peso que tengan al interior del Congreso. Es una administración que está en conocimiento de los diputados del Congreso, se utiliza con pleno conocimiento de ellos, en el caso de Morena. Yo quiero suponer que en el caso de los otros grupos legislativos también. Entiendo que la inconformidad de la diputada Cintia tiene que ver con un problema de precisamente transparencia del Grupo Acción Nacional al interior de su grupo legislativo. De parte de nosotros no tenemos ningún problema en señalar que el PRD, que el PRI, que Morena, que Acción Nacional y que todos los grupos legislativos reciben una partida, porque así es, se recibe, no tiene por qué negarse. Se publicó de manera muy dolosa, muy premeditada para generar un daño político en un periódico nacional, un recibo en el periódico Reforma, si no recuerdo mal, como si esto fuera un asunto exclusivo de Morena, como si fuera un secreto de Estado que hubiera aparecido de pronto. No hay tal, todos los coordinadores lo han reconocido ya, lo reconoció el diputado Sergio Hernández, el diputado Juan Nicolás Callejas, la diputada Yasmín Copete, entiendo que hasta el diputado Fernando Curi. De tal forma que esta parte del dinero es un asunto que tiene que ver más con un escándalo, otra vez con intención de pegarle específicamente a Morena, porque curiosamente el recibo que aparece, pues nada más es de Morena, no aparece el de los otros grupos legislativos, nada más aparece el recibo de Morena. ¿Existe? Sí, sí existe, como seguramente existen los recibos de todas las otras bancadas. Y finalmente, si el dinero se maneja bien o mal al interior del Congreso, Morena fue excluido de un acuerdo al interior del Congreso que tiene que ver con 3 segmentos importantes. La mesa directiva del Congreso del Estado, donde fuimos excluidos y el nombramiento recayó en la diputada Manterola Sáenz. Fuimos excluidos de la negociación de las comisiones, donde fuimos relegados a las comisiones que nos quisieron otorgar otras fuerzas políticas, y finalmente también fuimos relegados en aspectos administrativos en el Congreso, de tal manera que no somos responsables del manejo
de los dineros al interior del Congreso como tal. Va a haber, desde luego, en los tiempos legales, una rendición de cuentas de las áreas administrativas y en ese momento se tendrá que aclarar de manera muy precisa en qué se está invirtiendo este dinero. Y por lo que hace a lo que tiene que ver con el interior del PAN, pues es un asunto que tienen que arreglar los panistas. Definitivamente, digo, si no hay transparencia en el grupo legislativo del PAN, ellos tendrán que decirlo, que declararlo y que solventarlo. De parte mía, ¿qué veo, don David? Veo una intención de degradar la vida política de Veracruz. Veo la intención de hacer del Congreso del Estado un asunto permanente de escándalo, de judicializar el mayor número de casos posibles ante la Fiscalía y de decir, miren, ese Congreso no sirve para nada. ¿Y por qué veo esa intención? Porque el único contrapeso constitucional, el único contrapeso que podría tener el gobernador en funciones, Miguel Ángel Yunes, es precisamente el Congreso del Estado. Es precisamente el que le puede pedir cuentas sobre el presupuesto que en su momento se le autorizó, es el que le puede llamar a cuentas sobre por qué no ha hecho los ajustes al presupuesto 2017, que ya va a prácticamente la mitad de ejercicio, es el que le puede pedir que nos aclaren cómo se solventaron los gastos del programa de despensas de Veracruz Contigo, es el que le puede pedir a los servidores públicos de las áreas de finanzas, de desarrollo social, de desarrollo de infraestructura, qué está pasando con el dinero de los veracruzanos. Entonces me parece que el propósito es dañar políticamente el contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo. Diputado Amado Guzmán, ¿la legislatura del Estado no cumple con la ley de transparencia? La legislatura del Estado acaba de elevar a su portal una serie de requisitos que le pidió el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Hasta donde yo tengo noticia, había algunos aspectos en el Comité de Transparencia que estaban ajustándose. Yo no conozco ninguna observación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información con respecto al Congreso Veracruzano. Hay un comité, Varona, integrados por servidores públicos del Congreso, con las áreas administrativas que son las que se encargan directamente de este tema. Ahora vamos a trasladarnos a algo que es muy interesante, muy importante. Con mucha antelación, antes del proceso electoral de los 212 municipios, y viendo la aceptación que había tenido Morena, pues en los diferentes extractos sociales, se tenía contemplado que por lo menos Morena fuera la segunda fuerza política en el Estado, que pudiera conseguir unas 70, 80 alcaldías. Sin embargo, ahora ya en el proceso electoral solamente alcanzan 10 alcaldías, pero lo más interesante de todo esto, que Morena se lleva los centros urbanos más importantes política y económicamente: Jalapa, Poza Rica, Minatitlán y Coatzacoalcos. Esto políticamente tiene otra lectura, pero para Amado Guzmán, ¿cómo fueron las elecciones en Veracruz? Para Amado Guzmán, que era además mi tocayo y que en paz descanse, que lo quería yo mucho, él fue presidente municipal de Minatitlán. No se preocupe, Varona. Además era mi amigo, don Amado, era un hombre que le sirvió ahí a Minatitlán en una etapa importante para ese municipio. Mire, ¿cuál es el resultado electoral de Morena? Primero, estamos ante los estertores de un dinosaurio que se niega a morir. El Estado de México es la muestra más tangible de ello. Ahí se aplicaron todas las malas artes, todos los hechizos y todos los conocimientos prohibidos del libro de los mapaches para tratar de ponerle un alto al avance de la maestra Delfina en el Estado de México. Pero no pasó de manera diferente en Coahuila, ni sucedió de manera distinta en Veracruz. También aquí recibimos embates del poder público, programas sin normas de operación claras, sin padrón de beneficiarios,
muy al calor electoral, intervenciones muy obvias en la selección de candidatos, acarreo de votantes, compra del voto denunciado en prácticamente todos los municipios del estado. También aquí recibimos un embate, ¿no? Hay que verlo como eso, hay que verlo como una intención tomada desde la cúpula del poder político en México entre el PRI y el PAN para no permitir el avance de Morena. Ganamos en Veracruz, ganamos centros importantes, 17 municipios, si no registro mal en la memoria, algunos importantes, como usted señala, la zona conurbada también de Emiliano Zapata, el municipio de Río Blanco, si no ando mal también de la memoria, lugares muy importantes en Veracruz, donde el tamaño de la población, la información y todo nos permitió obtener un resultado favorable. Ahora, el PAN aparece vencedor en aproximadamente 112 municipios. Pero de estos 112 municipios nos falta hacer un ejercicio, varona. ¿Cuántos son priistas rojos y cuántos son priistas azules? Porque me parece que si hacemos un listado de quiénes fueron los candidatos del PAN, pues vamos a encontrar que un número muy importante de alcaldías que se han obtenido bajo el emblema del PAN, en realidad van a ser gobernadas por priistas. Y entonces creo que si hacemos ese listado nos podemos llevar una sorpresa. Creo que al final de cuentas, simple y sencillamente, algunos priistas rojos cambiaron a ser priistas azules, pero que al final de cuentas van a ser los mismos los que gobiernan. Entonces nosotros no tenemos esa circunstancia, nosotros los candidatos, las candidatas que tenemos, son de alguna forma producto de alianzas, de encuentros con organizaciones sociales y con ciudadanos. Me parece que esa es la diferencia. Diputado, ya haciendo una referencia sobre las elecciones de Veracruz, ya se dio pues el resultado oficial, entre comillas, de las elecciones del Estado de México, donde dan como ganadora a Alfredo del Mazo con 3 puntos porcentuales arriba de la maestra Delfina. Y Coahuila, pues también fue el mismo seguimiento. En Nayarit, pues no tuvieron problemas, porque ahí el PAN ganó de calle. Sin embargo, pues están impugnando las elecciones de Coahuila y están impugnando las elecciones del Estado de México. Ya dijo Andrés Manuel López Obrador en la reciente Consejo Nacional, que fue muy preciso, muy claro al advertir que solamente irá en alianza en las elecciones presidenciales del 2018 con el Partido del Trabajo. ¿Qué sigue para Veracruz? Yo tuve oportunidad, varón, de estar ayer en el Congreso Nacional, en el tercer Congreso Extraordinario Nacional de Morena, y efectivamente se aprobó un acuerdo con el Partido del Trabajo y también se acordó un balance de política de alianzas para el mes de septiembre. ¿Qué sigue para Morena en Veracruz? Sigue prepararnos, en principio de cuentas, en el terreno del resultado electoral para tener una administración municipal que haga honor a los ofrecimientos de campaña, que lleve la transparencia a fondo y la rendición de cuentas. Ese es el gran reto para Morena, demostrar que se es capaz de gobernar con orden y con resultados que la ciudadanía exige. ¿Qué sigue para Morena en el partido? Sigue ahondar la estructura organizativa de cara a una elección muy compleja en el 2018. Veracruz va a tener, si no recuerdo mal, 6 elecciones en el 2017. Abrimos el año con las agencias y subagencias municipales en Veracruz, en el mes de abril o mayo, no registro con mucha claridad, pero debe ser sobre estas fechas, y después ya en las fechas constitucionales previstas vamos a tener diputados y gobernador del estado. Ahí tenemos ya 3 elecciones, pero además viene la presidencial, la de senadores al Congreso de la Unión y diputados al Congreso de la Unión. Vamos a tener 6 elecciones en Veracruz. Se requiere un gran esfuerzo partidario de Morena, se requiere afinar la estructura y el funcionamiento orgánico del partido, hacer un balance obviamente de las direcciones municipales, ver su posible reconstrucción, la conveniencia o no de que ello suceda,
Morena tiene mucho trabajo, todos los institutos políticos lo tenemos, pero en particular Morena ve con mucho optimismo el 2018. El partido que más creció, Varona, en las elecciones del pasado 4 de junio fue Morena precisamente. Si hacemos la sumatoria de votos de los tres partidos, vemos que sin duda quien se dispara en la votación es Morena, y eso nos da un optimismo nacional de cara a una lucha que va a ser central, por lo menos para mi generación. Yo creo que la lucha importante que nos va a tocar enfrentar en los próximos años va a ser la del 18, la del 24 es lejana, pertenece al plan, pertenece al camino de los años venideros, pero esta está realmente próxima, estamos hablando de algunos meses. Amado Cruz Malpica, un diputado con una gran visión política, económica del Estado. Morena tiene ya contemplado quién podría competir por la gubernatura para el 2018. Me parece que Morena tiene cuadros muy importantes. El proceso de selección se va a hacer en los tiempos que la ley y la Constitución lo permitan, pero tenemos un cuadro muy importante en la figura del ingeniero Cuitlahua García Jiménez. Él es un hombre que tuvo una cosecha de votos muy importante para Morena y que constituye un activo político importante para nuestro partido. En las elecciones municipales estuvo muy pendiente de apoyar a candidatos, apoyar al partido en general en cualquier evento que requiriera su presencia. Otro cuadro importante que tenemos es el propio dirigente estatal Manuel Huerta, la propia diputada Rocío Nale. En fin, me parece que Morena, pero además los que pueda haber también en los próximos meses, Varona, porque me parece que la alianza más importante que puede hacer Morena es con las fuerzas progresivas, con la gente que desea un cambio profundo en el país. Yo creo que no es una lista cerrada, pero creo que hay activos importantes en Morena para enfrentar las candidaturas. Diputado, ¿no te ves en la lista esta de la sucesión del 2018 para Yo la gubernatura? estoy, Varona, en el trabajo legislativo en el Congreso veracruzano. Mi función no es electoral, mi función es atender al grupo legislativo y darle resultados a Morena en el grupo legislativo. No estoy pensando en eso en este momento. Bueno, nos preguntan en el chat tu punto de vista sobre Hipólito, el triunfo aquí en Morena en Jalapa, Hipólito Rodríguez. Igual que en otros lugares como Minatitlán, como Coatzacoalcos, como Tierra Blanca, el doctor Hipólito tiene un gran reto, tiene una gran responsabilidad de cumplirle a la gente. Me parece que es un hombre lúcido, que es un hombre que conoce la ciudad, que conoce sus necesidades. Creo que va a tener un cabildo con una composición heterogénea, que también las diferencias contribuyen a enriquecer el debate político. Creo que va a tener una administración ordenada, creo que va a tener una administración que le dé buenos resultados a los jalapeños. Eso es lo que aspiramos todos los morenistas y espero que además el actuar de ese ayuntamiento se corresponda con las aspiraciones de quienes le dieron la confianza de votar por él. Diputado, tu evaluación como coordinador de la bancada de Morena, ¿cuál es la evaluación que tienes de tus compañeros que integran la bancada? Morena es un grupo legislativo de ciudadanos, de militantes de Morena, que no han sido en su mayor parte actores políticos de otros procesos electorales, con algunas salvedades, obviamente. Pero digamos que el grueso de la bancada son ciudadanos que participaron en Morena y a las que se les brindó la oportunidad de participar en política. Hay sin duda un camino que caminar en Morena, hay que profundizar en la propuesta legislativa de Morena en materia de derechos humanos, en materia de constitucional, en materia de derecho laboral, de seguridad social, pero hay también la voluntad del grupo legislativo de hacerlo, de tal forma que si se me pide un balance, creo que se ha cumplido con dignidad, con decoro, las exigencias que los veracruzanos tienen en este momento tan difícil de Veracruz, y que conforme pasa el tiempo vamos a dar mejores resultados. No somos perfectos, tenemos
como todos los grupos legislativos, altas y bajas, pero me parece que somos un grupo que se encuentra comprometido con los intereses fundamentales de los veracruzanos. Ahora viene la pregunta de los 64,000 pesos. Por 64,000 pesos, díganos usted, como decía aquel famoso conductor de aquel programa que se hizo muy célebre. Sí, claro. Sí, cuidado. Amado Cruz Malpica, ¿qué calificación le da al gobierno de Miguel Ángel Yunes? El gobierno de Miguel Ángel Yunes despertó una gran expectativa entre los veracruzanos, sobre todo en un tema muy sensible para nosotros, que es la seguridad. Dijo de manera poco prudente, demagógica diríamos en términos clásicos, que en 6 meses iba a abatir la delincuencia a tal punto que se iba a sentir entre la ciudadanía este cambio. Eso no ha ocurrido, ha pasado ya los 6 meses. Me parece que los índices de criminalidad que tiene Veracruz no han decrecido, al contrario, han aumentado. Creo que esto ya es una percepción ciudadana cada vez más presente. En materia de fomento al empleo, en materia económica, tampoco hemos tenido resultados nada halagüeños para Veracruz. Me parece que se ha enfocado más en una política mediática y de resultados electorales, de campañas políticas, que de resultados concretos para los veracruzanos. Así que para mí el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el gobierno panista, está reprobado. Bueno, nos pregunta Wilber Mota, ¿qué pasó con la revocación de mandato como iniciativa de la ley? Efectivamente, la revocación del mandato es una iniciativa de ley que Morena tiene comprometida de presentar y que seguramente va a ser objeto de una propuesta legislativa. Nosotros pensamos que no solamente eso, la revocación del mandato, el plebiscito, el referéndum, los instrumentos de participación ciudadana deben estar en la Constitución veracruzana, y sin duda es un compromiso que tenemos que cumplir en Morena. Además está en la plataforma electoral de Morena. Desde luego que le agradezco al señor Wilber que esté pendiente de esto, y ojalá y todos los veracruzanos estén pendientes de los ofrecimientos que se hicieron, no solo en Morena, en todos los grupos legislativos, y que desde luego que además nos los pidan y nos los exijan, porque así debe ser. ¿Algo más que quieras? Pues agradecerle, Barona, la oportunidad que me da de llegar a su teleauditorio, a sus seguidores en YouTube, en su canal de internet, decirles que me da mucho gusto que me haya invitado. Tenía yo intenciones de charlar con usted, tengo conocimiento de que tiene usted muchos años en el medio y de su profesionalismo. Gracias por recibirme. No, hombre, nosotros hacemos de este portal un órgano plural. Aquí se ven y se escuchan todas las voces. No tenemos partidarismos, no tenemos colores, pero sí hablamos con la crudeza de que se debe dar la información. Aquí no maquillamos ni escondemos la información. Si los hechos se suscitan, hay que manejarlos como tal. También es un periodismo incómodo para mucha gente, lo sé, y estoy convencido de que, como en la política, a veces no somos monedita de oro, pero estamos siempre prestos a informar con veracidad, con oportunidad y sobre todo con imparcialidad. No hacemos aquí ataques palaciegos, porque primero somos respetuosos de la vida privada de todo hombre público. Y número 2, no damos información si no tenemos soporte que pueda garantizar la veracidad de la información. Y 3, pues como no servimos a un órgano de gobierno, nos servimos a la sociedad civil, a la inmensa mayoría de la sociedad civil, a estas plataformas de YouTube, de Instagram, el PIB, YouTube, son plataformas que de una u otra manera tenemos cubiertas y en todo momento estamos informando. Es decir, en este género de información, nosotros ya con una modesta experiencia de algunos años atrás, pues tenemos que tener la responsabilidad de que cuando traemos un invitado, sabemos que es un personaje que tiene más que todo la capacidad
para poderle dar respuesta a todas y cada una de las interrogantes que surgen en el momento político que está viviendo Veracruz y el país. Lo vemos en cuanto dicen que nos acusaban de ser morenistas. Bueno, la verdad es que nosotros pueden acusar de todo, menos de mentirosos, porque eso sí, podemos tener muchos defectos, pero no somos mentirosos, y tampoco queremos quedar bien con nadie en lo personal. Si eso nos ayuda a nosotros, nos ayuda la audiencia que tenemos. Tenemos una audiencia que no es por presunción, pero es una altísima audiencia que tenemos a nivel nacional, a esta internacional. ¿Por qué? Porque el Internet es la magia del siglo XXI y llega a todo el mundo. Y nosotros hacemos ese tipo de información. Entonces, esta entrevista la estaban esperando los veracruzanos, una entrevista de qué está haciendo Morena en Veracruz, qué está haciendo los diputados morenistas, qué se espera para el futuro inmediato de la asociación gubernamental, cómo va a operar Morena su estructura, porque pues ya con esa experiencia que se llevó, debe tener que afinar muchas cosas, que fallaron a última hora. Y bueno, pues diputado, ha sido para nosotros una gran satisfacción tenerlo aquí con nosotros. Ojalá que no sea la primera ni la última vez. Con mucho gusto yo vengo, además me siento muy a gusto cuando hay una pregunta clara, una pregunta que además sé que responde a cuestionamientos de la ciudadanía, a respuestas que la gente quiere oír, y además es parte de nuestra responsabilidad. Y además el hecho de saludarlo, David, pues además es un gusto personal. Muchas gracias. Pues mi querido para servirle, Amado, ha sido un placer tenerlo aquí en esta audiencia. Nos vamos a despedir de usted, no sin antes decirle que esté usted pendiente, porque el miércoles va a estar aquí el profesor Juan Nicolás Callejas Roldán, que es el de la coordinación política de los priistas y panistas, es lo mismo, pero lo vamos a traer. Entonces, yo estoy, como siempre, a sus órdenes, y nos vemos hasta el próximo miércoles.